¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en el episodio 2 del capítulo 2 de esta plataforma de Líder y Tú. Y la verdad es que como una continuación de lo que vimos la semana anterior, este final de año nos pone en un contexto de tratar de dejar atrás estos 2 años, casi 2 años ya de pandemia que nos han acompañado. Y la semana anterior tuvimos oportunidad de hablar de la importancia de agradecer, dar las gracias como gesto genuino de agradecimiento a las gentes que han sido parte de lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero de la misma manera que damos gracias a todas esas circunstancias, personas, sucesos, amigos que hicieron posible que yo esté en este momento de mi existencia frente a ustedes, pues también hay una parte importante que es el saber pedir perdón y perdonar. Porque cuando nosotros pedimos perdón y perdonamos, nos quitamos carga que traemos normalmente atrás de nosotros y que no nos permite avanzar a un ritmo mucho más acelerado cuando estamos buscando el bien. Y entonces necesitamos cerrar esos círculos a través del perdón y el pedir perdón. Y para eso, bueno, tenemos un invitado muy especial, muy querido para ser líder. Hemos colaborado en algunos proyectos con ellos. Me refiero al padre Luis Zavala, que es el fundador de Casa Monarca, un extraordinario proyecto que le da esa atención al tema de la migración, que pues se ha visto como un tema central de nuestro quehacer y sobre todo más en estos 2, 3 últimos años en el contexto de México. Entonces, pues Luis, qué gusto tenerte en el programa y poder compartir sobre esta parte importante. Quiero que sepan que Luis, además, pues es un sacerdote con toda esa formación y además profesor, visitante de la Universidad de Yale todos los años y un especialista en el tema de los derechos humanos y en particular del tema de los migrantes. Así es que verdaderamente estamos con alguien verdaderamente relevante. Luis, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Pues me gustaría a lo mejor primero abordar así como un tema muy general, ¿qué significa el perdón y el perdonar dentro del ser humano? Fíjate que en este tiempo que es favorable, diciembre, tanto el ambiente, pero diría que principalmente la cultura, porque somos una cultura eminentemente cristiana, no por ello excluyente, al contrario, sino la civilización occidental que ha visto en el verbo encarnado, de hecho hay dos visiones lamentablemente encontradas, entre el verbo que es la palabra que acogemos y como expresión de un amor pleno, este ambiente se va permeando en nuestra cultura, sobre todo a partir de la contemplación del misterio de un hijo que se nos ha dado, de un pesebre, de un ambiente propicio para meditar en la humildad, de quien por amor se hizo hombre para acercar a los hombres a Dios, de un misterio que tan solo representa el proceso cultural o tradicional, por ejemplo, de las posadas que vamos a iniciar próximamente, donde vamos evocando ese misterio, lamentablemente a veces con excesos, pero cuando nos acercamos al misterio y contemplamos, hay una frase hermosísima de San Pablo que dice, una humanidad reconciliada en el amor. No es solamente reconciliada, es reconciliada en el amor. Está tocando lo más profundo de la existencia del ser humano. El hecho de que Dios se haya encarnado es una expresión de que Dios nos ha perdonado y nos ha reconciliado en el amor. Y ese mensaje es poderoso, es profundo, es ontológico, es trascendental en nosotros cuando podemos evocar esa imagen y podemos sobre todo recordar ese misterio y podemos también de alguna manera
tener presente cuántas veces nosotros en este proceso cultural o familiar vamos preparando la Navidad y en este también movimiento interior se van despertando fibras sensibles de meditación, de perdonar, de saber que se acerca una fecha importante y que quisiéramos estar toda la familia reunida y reconciliada, porque es tan difícil pensar que ya no está alguien con nosotros o que no esté alguien de nosotros porque no hemos podido perdonar. Y eso es lo que nos debe de hacer pensar desde el misterio cuán necesario es imbuirnos, interiorizar y ver ese misterio de Dios hecho hombre para que verdaderamente podamos comenzar con esos procesos interiores de reconciliación personal y social. Y fíjate que dicen los especialistas que el perdonar o inclusive el pedir perdón tiene las mismas cargas químicas en nuestro proceso cerebral que dar las gracias. Porque cuando uno pide perdón de una manera genuina, te aumenta la autoestima, te disminuye el estrés, te disminuye la angustia, te disminuye la tristeza, y es a lo que yo me refería con quitarnos esas cargas. Porque vamos caminando y acá en nuestro cerebro traigo el odio y el coraje con alguien que yo siento que me ofendió, pero nunca se pone a pensar ¿por qué me ofendió? A lo mejor yo lo incité para que viniera esa ofensa. Pero cuando hago ese acto reflexivo, viene ese gran cambio, ¿no? Por eso vemos, yo creo que estas dos alternativas, el proceso psicológico o biopsicológico social, como dicen también los especialistas, pero también el proceso espiritual. Tenemos que evocar ese lugar del alma y del corazón que solamente a través de nuestra conciencia podemos identificar que trascendemos. Cuando somos capaces de descender a lo profundo del corazón, ahí es donde experimentamos movimientos interiores del alma, y en esa relación empieza a identificarse nuestro ser con un creador, con el trascendente, con quien siempre nos ha mostrado su amor incondicionalmente, con quien podemos reconocer como padre y con quien también nosotros podemos comunicarnos. Desde esa experiencia personal con Dios, la vida espiritual es una herramienta fundamental para la reconciliación. Muchas veces el perdón solamente se convierte en un don de Dios. Cuando como don de Dios yo lo acojo, lo acepto, lo comunico y vivo esa dimensión de la reconciliación en el amor, porque así lo expresa en su Hijo Jesús. Y creo que esa es la importancia de este tiempo. Y la manera en que nosotros podamos interiorizar, pensar en Dios, recogernos en la oración, ser sensibles a la vida espiritual, también va a ser un elemento fundamental para la reconciliación, para el perdón. Así es. Fíjate que recientemente leí una frase y muy recientemente, que me impactó, no recuerdo ahorita el personaje, pero decía algo así como que el sufrimiento de los migrantes es una ofensa a la conciencia humana, lo cual me llevó a hacer esa reflexión y decir, ¿cuántas veces nosotros hemos volteado la cara, hemos volteado nuestro entendimiento al fenómeno que estamos viviendo tan duro y tan cruento de los migrantes, porque como no me afecta a mí, pues no es mi tema? Y entonces digo yo que ese sería, en el contexto de lo que hoy estamos viviendo, un tremendo elemento como para hacer este acto de perdón y pedir perdón por esa falta de compromiso que hemos tenido con eso que no me ha tocado a mí, gracias a Dios, pero que lo vemos todos los días. Y eso creo que sería un tema de reflexión, y bueno, sería un brinco de la parte de la palabra, del perdón y pedir y perdonar, a relacionarlo con un tema que para ti pues es una especialidad ya muy importante. Yo creo que la migración es un fenómeno social que nos ha alcanzado, y nos ha alcanzado a todos, y nos enfrentamos diariamente a esta realidad. Es un fenómeno mundial, se da en todas las latitudes, es un fenómeno complejo, multifactorial,
que involucra elementos políticos, sociales, elementos culturales, elementos también de aceptación y de reconocimiento. Y bueno, pasamos la Jornada Mundial del Migrante Refugiado el 26 de septiembre, entramos también al 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, y el próximo domingo 18 estaremos celebrando la Jornada Mundial del Refugiado. Nos ha llevado quizá estas fechas para conmemorar el reconocimiento a la dignidad y la condición, con una frase muy hermosa que el Papa, digamos de una manera, resalta en este mensaje, por un nosotros cada vez más amplio, en el que podamos ver al migrante no como el otro, sino como un nosotros, como una persona con su dignidad que ha sido lacerada, que lamentablemente por doctrinas o culturas nacionalistas, individualistas y quizá también de exclusión, de xenofobia, de racismo, han sido pues los obstáculos primarios en los cuales no hemos podido ampliar ese nosotros. Pasar de un ellos a un nosotros, creo que es la forma de reconciliarse con una humanidad nueva, con una forma de ver al otro no como distinto, como alguien como nosotros que no tuvo otra necesidad como nosotros, sino migrar para buscar mejores condiciones de vida. En este contexto del fenómeno social y en este contexto también de reconciliación, hay una deuda histórica también con estos fenómenos porque nos hace ver que hemos estado excluyendo, hemos estado negando, hemos estado quizá dejando a un lado o detrás a esta población. Hay recuerdos muy dolorosos en la conciencia humana sobre la muerte trágica de migrantes y que sigue siendo lamentablemente en el mar Mediterráneo, en el río Bravo, en otras latitudes, una expresión del sufrimiento del dolor humano, del tráfico, de la trata de personas, que no alcanzamos a percibir esa dimensión de una sociedad reconciliada en el amor. Y eso es algo que tenemos que trabajar como humanidad. Fíjate, me traes a la mente dos sucesos que a mí me marcaron en relación con este tema. Uno de ellos fue un joven que pasó por Celida, que hizo un largometraje que se llama De Nadie. Lo pueden buscar en las redes. Él, su nombre artístico es Tim Dindarmal. Y recuerdo cuando salió ese largometraje, recibió uno de los premios más importantes del cine experimental, el Sundance Award. Y recuerdo cuando vi la imagen en el periódico de este joven, resultó que era un joven que había pasado por ser líder. Entonces, pues lo busqué, lo entrevisté, me dio la película. Cuando vi la película, junto con mi esposa ese día en la noche, lloré amargamente de ver todas esas circunstancias que vive el migrante, desde el abuso de la migración, del Instituto de Migración, de los maras salvatruchas, de las policías municipales por donde pasan, de ir arriba del tren de la muerte. Bueno, este video vino a revolucionar y sacar a la luz esa historia que después hicieron hasta películas de Hollywood que tenían que ver con eso. Años después, bueno, y eso me tocó tanto que esa película se la llevé al secretario de Gobernación, yo trabajaba en Gobernación, a Carlos Abascal, y le dije, yo sé que tiene mucho trabajo que hacer, pero este es un tema que nos compete. Lo vio Carlos Abascal, me pidió entrevistarse con el muchacho, y hizo toda una campaña, Carlos Abascal, donde sin dejar de reconocer la ley, decía, ¿de qué manera les damos el trato digno que necesitan ellos en los tratos que les damos cuando hacen ese proceso? Y vino un proyecto muy padre, muy interesante, el último año de Carlos Abascal, que en paz descanse. Años después, vi una fotografía de un niño sirio que murió ahogado, un niño de 3 años, en las playas de Turquía. Y te lo juro que cuando vi esa fotografía, volví a llorar. Volví a llorar porque en la parte interna decía,
pobre gente, no es posible, ¿no? Y la nota era que esa fotografía vino a potenciar el estudio a profundidad de los migrantes en Europa. Y ahora lo que me doy cuenta es que todos los días vemos probablemente escenas muy parecidas en el contexto, y tú conoces muchas, ¿no? En el 2019, Óscar Martínez y su hija Valeria fueron encontrados en el río Bravo. Él, intentando proteger a su hija, se la puso dentro de su camisa y se ahogaron por buscar una vida mejor, por encontrar mejores condiciones de vida. Junto con Aylin Kurdi, es el drama de la migración, son las historias que todos los días escuchamos en las casas y que nos hacen reflexionar profundamente qué tanto hemos hecho, y ahora próximamente en este misterio que celebraremos de la Navidad, qué tanto hemos hecho para reconocer a este hijo que se nos ha dado con toda su vulnerabilidad y lo que hizo por la humanidad en cada una de las personas migrantes. Todos los programas sociales, toda la implementación del gobierno hacia este fenómeno nunca será suficiente para identificar el esfuerzo de las personas. Y nosotros decimos en la casa que migrar es un acto de amor. Lo que llevó a la familia de Aylin Kurdi fue a buscar una vida mejor. Lo que llevó a Óscar y a Valeria fue buscar una vida mejor, y es un acto de amor. Y en ese contexto creo que tenemos que ver que han muerto por llevar a cabo actos profundos de amor hacia sus familias. Y creo que en este tiempo podríamos mucho meditar qué tantos gestos de amor, de perdón, pero sobre todo hacia el migrante, podemos simple y sencillamente hacer, cambiando, transformando nuestros imaginarios, viendo al migrante en su condición humana y en su dignidad, y viendo también las instituciones de la sociedad civil que existimos para ellos. Habemos en Monterrey 3 casas, bueno, 4 casas ahora, próximamente estaremos entrando a la 4ª casa, que es Casa Monarca, que recientemente estará abriendo sus puertas, y eso nos llena de esperanza porque estaremos recibiendo, ya no estamos haciendo nada más para dar de comer, tenemos que terminar nuestro albergue completo para recibir a 120 personas migrantes, refugiadas, retornadas, desplazadas, para poder brindarles un lugar donde dormir, que comer, donde bañarse, un espacio de reflexión, un espacio en donde ellos puedan retomar el esfuerzo para continuar su trayecto, para buscar mejores condiciones de vida, o quedarse aquí en Monterrey porque hay procesos de integración que llevamos a cabo en las casas con la intención de integrarlos en un trabajo, en una casa, culturalmente, e ir siguiendo para ir conectando estas redes de migrantes con las demás redes, de tal manera que dejen de ser migrantes por convertirse en residentes permanentes, residentes temporales en ese proceso jurídico, pero que hacemos ese esfuerzo porque somos una misma humanidad reconciliada en el amor que pretendemos hacer del mensaje que tanto nos ha llenado el alma y el corazón, de la bienaventuranza y de los signos de los tiempos ante el fenómeno migratorio, de cómo acercarnos a este hecho de ampliar más en nosotros esta condición humana de empatía, pero sobre todo de compasión racional hacia cómo ayudar a las personas migrantes. Creo que ese es un fenómeno que tiene ciclos, y así como ha habido ciclos en que una migración circular permitía al migrante ir y regresar antes que entrara el negocio, el tráfico, la trata, el crimen organizado, y los viera como un negocio, y fuera algo que ha afectado, y es algo que ha afectado profundamente el fenómeno social, cuando se convierte, igual que la droga, el tráfico de personas, en la tragedia humanitaria más grande del mundo después de la guerra, precisamente porque están traficando con niños, con órganos, con mujeres a las que esclavizan, y que nos debe de hacer pensar que son los crucificados de la historia, a los que nosotros tenemos también una deuda de reconciliación en el amor, y que tenemos que hacer algo, y que ya están las casas para ello, y que podemos acercarnos a una casa y decir qué puedo hacer para ayudar, y que de esa manera ese sentimiento que brota en la Navidad continúe durante todo el año. Algo que nos pasa constantemente en las casas es que en diciembre la gente expresa toda su bondad, su generosidad, nos llega mucha ayuda y mucho donativo, pero pasa un poco como pasa en los gimnasios, que la gente empieza con propósitos y resoluciones enero y febrero, y en marzo ya dejó de ir al gimnasio. Igual pasa con la generosidad.
Y si lo vemos con la generosidad como un aspecto de reconciliación y de amor, para febrero o marzo estamos otra vez batallando porque no tenemos los donativos que nos llegaron en diciembre. Solemos guardar, antes repartíamos porque llegaba mucho, ahora solemos guardar porque sabemos que después de marzo ya no va a haber donativos. Entonces, ¿cómo generar algo que llama un colega, profesor en Yale, de una empatía que es un sentimiento, como lo que pasa en Navidad, pero que ese sentimiento pasa, a una compasión racional? Y la compasión racional es poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inteligencia para atender este fenómeno social. Y las casas es lo que hemos hecho. Buscar poner toda nuestra racionalidad, inteligencia, sensibilidad pastoral, conocimiento del fenómeno en sus aspectos jurídicos, políticos, de incidencia, para atender este fenómeno y colaborar con los gobiernos a atender esta realidad. De tal manera que podamos verdaderamente iniciar estos procesos de los 4 verbos que el Papa nos ha invitado siempre a conjugar: acoger, proteger, promover e integrar. Es parte de nuestra misión a las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas que llegan a nuestra ciudad. Tenido la suerte de conocer precisamente la obra del Padre, las instalaciones en Santa Catarina, que no tienen punto de comparación con lo que pudiéramos ver en todo el sureste mexicano, donde en teoría les dan cobijo a los migrantes, que es a través de rejas, cárceles literalmente, cuartos hacinados donde hay 50, 60, 70 gentes que pusieron ahí mientras el papeleo. Ver esto es otra cosa. Pero como dice el Padre, pues necesitamos voltear a ver eso como si fuera nuestro, no como si fuera, porque es nuestro, es parte de la humanidad. Entonces, me gustaría que nos dijeras de qué manera podemos invitar a la gente que colabore, que participe, que dé donativos, que visite el centro, que proponga actividades que puede involucrarse, porque eso, al final de cuentas, es la participación ciudadana, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque es precisamente cuando comenzamos esta obra, yo les dije, quiero las mejores instalaciones para quien lo necesita, para quien ha sufrido mucho. ¿Por qué hacer una cosa mal nada más para que duerman y duerman incómodamente vacinados? ¿Por qué no hacer como hemos haciendo en Monterrey bien las cosas? Con instalaciones buenas, con muebles buenos, con la pobreza no está peleada con el orden y con las mejores condiciones de vida. Y entonces no necesitamos dar lo que nos sobra para ayudar a una casa inmigrante. No, hay que dar lo que tenemos para compartir, y la casa la hemos diseñado con esa intención, que sea, no sé si puedo decir, el Four Seasons de los migrantes, que puedan verdaderamente llegar a un lugar donde puedan descansar, donde puedan recuperar sus fuerzas, donde puedan alimentarse bien, porque también es otra parte, dignamente, porque todos tenemos derecho a una comida digna, a 3 comidas diarias, y que con ello podamos recuperar en esencia pues todo lo que somos como ser humanos. Entonces, creo que eso es lo principal, ir viendo que las casas deben de ser lugares dignos y espacios en donde estamos palpando, tocando el fenómeno migratorio con historias tan dramáticas. Ahora con el cambio de la ley de migración, todavía es fecha que no hemos podido, digamos, identificar que la niñez, los menores, también tienen un lugar importante, que ahora están llegando a las casas, porque precisamente la ley, o el cambio de la ley, fue que ya no habría niños en los centros de detención. Y las instalaciones de los centros de detención, que ya no tienen menores, pues ahora los llevan a las casas de migrantes. Y la verdad ha sido también muy bonito para las casas poder tener a los niños, porque le dan una nueva vida a los espacios que hemos creado para ellos. Y eso me lo decía también el padre de Eduardo Villarreal de Casa Nicolás. Los niños han sido la alegría de los migrantes y de las familias aquí en nuestra casa, ¿no? Entonces creo que eso es lo que esperamos para ellos. Y bueno, tenemos en nuestras redes sociales, tenemos en la página www.casamonarca.org.mx, en Facebook constantemente estamos publicando, y con mucho gusto van a ver ustedes ahí los números de cuenta donde pueden depositarlos. Tenemos un proceso de rendición de cuentas y de transparencia de nuestros recursos, porque tenemos un consejo
Y tenemos precisamente la preocupación de que cada recurso se utilice con el mayor provecho y el mayor beneficio para estas familias. Cual sea su condición, ya sea porque van de tránsito, o porque han llegado como refugiados, o porque han sido desplazados y aquí encontraron espacio, vamos a buscar siempre lo mejor para ellos y ellas. Y vamos a tratar de hacer del albergue un espacio donde se amplía ese nosotros. De hecho, la construcción del albergue es un medio círculo que representan las manos, los brazos de acogida. Y esa acogida es a hombres, mujeres y niños que han sufrido mucho por el camino y que pueden encontrar un bálsamo en un espacio en donde, como sociedad, procuramos su bien. Tuve la oportunidad de visitar en Alemania algunos refugios en donde los ciudadanos alemanes durante los fines de semana iban a ayudar a las familias a enseñarles alemán, cultura alemana, para integrarse. Y obviamente esto ha significado y fue un reconocimiento a Angela Merkel por todo lo que representó una política pública y el gasto de más de 20.000 millones de euros en procesos de integración de refugiados sirios y turcos en Alemania. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo con esta población que aunque siga su paso o esté aquí, podamos darle una vida digna? ¿Y por qué no haces una explicación para todos nosotros de lo que representa el migrante normal y es el refugiado? Claro. Porque creo que eso no se debería entender. Muchos de los procesos que hace Casa Monarca pues es para estos segundos, Sí. de acuerdo a la ley que ahorita estamos Es importante identificar estas 4 categorías, que bueno que lo mencionas, porque en esas 4 categorías de migrantes hay un acercamiento legal, político y social distinto. Tenemos primero que reconocer que estamos hablando de una migración forzada. No tenemos la migración o golden migration de los corporativos que se instalan aquí y que mandan a sus ejecutivos, que es un mismo proceso migratorio, ciertamente. Hay un debido proceso de migración que tienen los futbolistas, que tienen los empresarios, los ejecutivos que llegan a Monterrey. Estamos hablando de ese debido proceso legal. Y la primera condición o la puerta de entrada más noble, por ejemplo, es el refugio. Estamos en un convenio de asociación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Ellos trasladan a Monterrey y nosotros les damos la asesoría legal, les damos la atención psicosocial, les ayudamos a buscar empleo y vivienda. Creamos redes de empleadores con la Agencia de Naciones Unidas para que tengan esos procesos de integración. Entonces, el refugiado es un estatuto jurídico de protección internacional en el que México ha ido, en su tradición, ha estado de alguna manera fomentando y promoviendo. Lamentablemente ha habido procesos políticos que no han permitido un aumento de recursos a la agencia del Estado, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para dotar de más dinero, de más personal, para atender las más de 100.000 solicitudes de refugio con las que vamos a terminar este año, según Andrés Ramírez, el director de la Comar. Eso nos presenta un reto enorme, pero 100.000 refugios no son muchos para 127 millones de habitantes. En los años 90 México recibió 800.000 refugiados guatemaltecos y salvadoreños durante los conflictos más álgidos en esta región. Vuelven a repetirse los ciclos migrantes y sigue siendo el refugio una puerta de entrada precisamente para la atención, cuando por miedo fundado el solicitante de la condición de refugiado llega a nuestro país. Después está precisamente este solicitante que pide al Estado que evalúe, es lo que se llama en Estados Unidos asylum seeker, o el solicitante de la condición de refugiado, que está también en nuestra legislación. Después está el apátrida, que es otra condición del migrante, cuando el Estado no reconoce ni de un país ni de otro. Pasa mucho, por ejemplo, en Haití, con la República Dominicana, cuando muchos haitianos son reconocidos porque no fueron registrados como menores. O en otras latitudes también existe esta condición de apátrida, porque ningún Estado quiere reconocer a su ciudadano como de pertenencia a un Estado. Después siguen los retornados, que normalmente nosotros identificamos como deportados, que son los que son regresados de Estados Unidos normalmente a México de manera involuntaria. También lo único que requerimos es, o lo que les ayudamos a ellos, es a que puedan tener sus papeles, puedan tener su CUR, retomar su CUR, y con ello también una oportunidad de trabajo. Entonces estamos hablando de refugiados, estamos hablando de solicitantes de asilo, estamos hablando de apátridas y estamos hablando de retornados.
a cada una de estas categorías o diferenciación de los migrantes, atendemos de tal manera que ese nosotros se amplía con la intención de integrarnos eventualmente. Pues es un trabajo espectacular el que hay que estar haciendo y no tiene trazos como para que esto se acabe mañana ni pasado. Es de toda la historia de la humanidad, ¿no? Todos somos, a final de cuentas, migrantes. Hay una frase que me encanta a mí, que la hemos comentado en alguna ocasión, de San Juan, que luego, digamos, con un juego de palabras dice: tanto amó Dios al mundo que se hizo migrante, en el sentido de que Cristo migró también. Y claro, Cristo fue migrante y fue refugiado cuando tuvo que huir a Egipto porque estaba buscando guerras para matarlo. Entonces, si él asume esta condición de refugiado y de migrante, es un lenguaje poderoso, un mensaje poderoso para la humanidad. Y quisiera también, algo que creo que nos está faltando en este contexto del fenómeno migratorio, que nos ayudaría a sensibilizarnos más, es cuando uno o una persona es capaz de ponerse en los zapatos del otro y ver y conocer sus historias. Algo que hacemos constantemente es: escucha su historia, ve por lo que tuvo que pasar, identifica cuál es la condición, y todos te dicen: quiero una vida mejor para mis hijos, para mis familias. Y creo que todos tenemos derecho a ello, ¿no? Y la manera que nosotros atendamos este fenómeno, y algo que es propio del liderazgo, que tú traes todo conmigo, son los equipos. Yo no podría liderar un equipo si no fuera por esa respuesta del equipo, de un estupendo equipo formado por abogados, abogadas, trabajadores sociales, psicólogos y personal del Estado. Un líder no se puede ver a sí mismo si no es a través de su equipo. Y formar un equipo comprometido, un equipo sensible, un equipo que tiene una misma misión y visión, que constantemente, y algo que yo les digo, son mi familia, los considero parte de un proyecto de vida y hay un afecto hacia ellos. Y me duele cuando alguien del equipo se tiene que ir por buscar mejores oportunidades en el día, como un padre ve que un hijo se va porque tiene que buscar su propio destino, ¿no? Pero el equipo que conforma ahorita San Monarca es un equipo que ha estado acompañándonos durante 2, 3 años, un equipo que se ha sensibilizado, un equipo que ha venido incluso desde migración a trabajar como sociedad civil, de cambiar de una posición a hacer a otra, que también ha significado un cambio que ha sido muy favorable y que definitivamente Casa Monarca no sería lo que es en todo lo que hemos podido impactar a nivel local, si no fuera por este estupendo equipo que lideramos juntos, tanto la dirección adjunta como todos estos muchachos. Son todos jóvenes entusiastas y que cada año también invitamos y llegan a nuestro albergue voluntarios extranjeros, porque quieren palpar la migración, quieren ayudar. Y tenemos en el área del albergue un espacio exclusivamente para voluntarios internacionales que ya nos han dejado una riquísima experiencia. Y creo que en esa manera de formar una comunidad, un equipo, quien sea el líder, lo importante es ir integrándonos en una visión común. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos está siguiendo, precisamente en este momento que estamos viviendo, donde dejamos este año atrás para que nos pueda servir como para hacer esa reflexión y pedir perdón por nuestra, a veces, falta de interés, porque como no me afectaba a mí, pues no me interesa cuando es una parte de nosotros mismos. Hablando de migrantes, pero hay muchas cosas por las que podríamos pedir perdón precisamente en este momento, en este día que estamos viviendo, y además en preparación para los que somos cristianos, pues, darle la bienvenida al nacimiento del niño que ya está pues, prácticamente a punto de turrón, ¿no? Estamos a casi 10 días de ese gran momento. Entonces el llegar a ese momento con esa paz mental y al mismo tiempo con ese compromiso de hacer efectivo ese perdón con nuestra acción, pues ¿cuál sería tu mensaje para la audiencia? Yo creo que lo más importante es informémonos, conozcamos, acerquémonos a las casas de migrantes a conocer sobre el fenómeno migratorio. No dejemos que las experiencias negativas, a veces las redes sociales, tergiversan este fenómeno, y a veces detrás por un contexto ideológico que nos lleva a rechazar, a excluir al otro. Lo importante es que, como iniciamos, si hay una humanidad reconciliada en el amor,
una forma de expresar esa humanidad reconciliada en el amor es a través de qué estamos haciendo por esta población migrante, refugiada, retornada y desplazada que llega a nuestra ciudad. Mostremos como ciudad, como Estado, nuestra mejor forma, cultura, educación hacia el fenómeno que pueda expresarse visitando, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando a las personas migrantes. Creo que en la manera que nosotros nos informamos y conocemos sobre el fenómeno, nos vamos a dar cuenta cuán importante hay que trabajar como una humanidad reconciliada en el amor. Porque si ellos han sido capaces de buscar mejores condiciones de vida para nosotros, nosotros tenemos el derecho a poder, con ello, de alguna manera, a cumplir sus sueños. Y sueños que todos tenemos y que este tiempo de Navidad nos hace soñar con una humanidad mejor, que nos ha traído Cristo. Y por eso el hecho que haya partido la historia y que podamos estar delante del pesebre y que podamos contemplar la humildad del niño y que con ello podamos llenarnos del espíritu, del amor de un Dios que se ha hecho hombre para acercar a los hombres a Dios, nos hace ver que ese ampliar hacia un nosotros cada vez más grande nos hace sentir que somos una misma humanidad reconciliada en el amor y que por eso tenemos un compromiso hacia ello. Lo más importante creo que sería informarse, participar de sus historias, conociendo y visitando los albergues. Por ahí hay una propuesta también de estas Navidades, de esta Navidad o las Navidades que podamos estar en familias que, por ejemplo, me decía Luis Eduardo, mi tocayo, que van y pasan como familia en el albergue de la Navidad, para sentir como familia lo que es compartir, porque al fin y al cabo es el mensaje de la Navidad, compartir lo mejor de nosotros mismos. Pasamos este 18 de diciembre el Día del Refugiado, y el refugiado es alguien que ha demostrado legal y políticamente que es alguien que necesita la protección de otro Estado. Y si han llegado refugiados a nuestra ciudad, a través de este proceso que hemos estado haciendo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hagámoslo sentir una humanidad nueva, reconciliada, única, capaz de mostrar lo mejor de nosotros como seres humanos, como personas, cuando mejor como creyentes. Bueno, pues yo creo que el mensaje está dado. Estamos prácticamente listos y yo quisiera agradecerle a Luis pues haber compartido pues esta tremenda experiencia y conocimiento del tema y sobre todo compartir el extraordinario trabajo que está haciendo ahorita Casa Monarca. Los invito para que se den una vueltecita y bueno, aprovechar aquí, vamos a estar publicando ahorita las redes sociales para que busquen más información y acercarnos para ver de qué manera podemos contribuir y apoyar, no nada más en diciembre, sino todo el año. Gracias por su compañía, nos vemos el próximo martes. Gracias, Luis, Gracias por tu participación. Muchas gracias. Gracias.